hacer postura de demonios en los creyentes o cristianos. Es 28 de abril, aproximadamente 12 del día. Gracias por los correos, preguntas, dudas. Hemos de tratar de contestar todos, aunque compartimos anteriormente que habrá una sesión especial para contestar preguntas que ustedes hagan por medio del correo que viene ahí abajo en la presentación. Los puntos a tratar en esta ocasión son bien importantes, importantísimos. Diría yo que viene siendo como la base para poder entender esto de espíritus malignos en los creyentes, porque ya se está bautizado, es miembro de una congregación, inclusive hasta quien tiene un ministerio, y con todo respeto hasta siervos, ¿no?, que han sido liberados, y cuesta mucho trabajo el aceptarlo. Da coraje saber que un creyente tenga un espíritu malo, pero como decimos por ahí, más vale estar total y completamente limpios a cualquier basurita espiritual que ande afectando la vida. Bueno, empezando, hemos de decir que la expresión demonios en los creyentes o en los cristianos no se refiere a que la persona esté endemoniada en el área de decir una posesión o en la postura de una posesión. La posesión es el control absoluto y total de los demonios o espíritus malignos en la persona, pero sí pueden afectar en algunas áreas. Por ejemplo, cristianos con influencias demoníacas, mundanas o carnales. Una influencia es como un amigo. El amigo que convive con otro o con otros, sí empieza a tomar de las ideas, sobre todo prácticas, vivencias de esa amistad, entran en una relación de identificación, así como el noviazgo hombre-mujer, mujer-hombre, y empiezan a vivir de acuerdo a el otro o la otra persona. Así con los demonios, que son una influencia, como una amistad, un amigo que está ahí pegado en cuanto a ciertas prácticas del mundo o ciertas prácticas carnales. No todo empieza luego a moverse en lo espiritual demoníaco maligno, no, pero la práctica perseverante, constante, se convierte en un tipo de invocación, de llamar, y se manifiestan. Esto lo vamos a ver más a fondo, más adelante vamos a decir este tipo de formas en cómo el creyente puede estar recibiendo algo de esta presencia maligna. Cristianos o creyentes con algunas emociones bajo el control demoníaco, iniciando, como decimos, por influencias del mundo o influencias de la carne. Cristianos o creyentes con algunos sentimientos bajo control, otra vez mundano o carnal. Cristianos o creyentes con algunos pensamientos también bajo control, mundano, demoníaco o carnal. Cristianos con algunas prácticas de la carne bajo control, demoníaco, mundano o carnales. El sexo, adulterio, masturbación, todo lo que se mueve, podría pensarse es un pecado de la carne. Pero la práctica del pecado, dice la Biblia, el que practique el pecado es del diablo. Obvio que esa práctica de pecado se va convirtiendo en una maldición, y es cuando entonces atrae a los demonios. Como ya está bajo maldición por la práctica del pecado, es la puerta que se abre y empiezan a actuar y afectar a la persona. Por eso hablamos de
influencias, emociones, sentimientos, pensamientos o prácticas tanto de la carne como práctica de pecado en general, empieza a atraer, empieza a jalar. Y también personas con algunas enfermedades bajo control demoníaco, influencias de la carne, del mundo. Hoy en día, y ya es algo que se está conociendo mucho, gracias a Dios por una parte, con o sin revelación de la Biblia, muchos médicos, muchos doctores, psicólogos, ya recomiendan a las personas el controlarse en cuanto a la ira, al enojo, en cuanto al rechazo, al desprecio, al menosprecio hacia otras personas, en cuanto a controlar el carácter. Entendemos, por ejemplo, que el estrés es algo muy común, pero todo esto está provocando presencias de espíritus malignos en el alma, porque la persona no tiene la paz, la paciencia, el control en medio de todo lo que se vive. No todas las enfermedades se dan por demonios, es por virus, bacterias, infecciones, dicen por ahí hasta por lo que respiramos. Pero, por ejemplo, una persona que genera mucho coraje, mucho odio, genera un líquido que lo procesa el hígado o los riñones. Pero es tanto el coraje y el enojo que ese líquido ya no lo puede procesar ni riñones ni hígado y se va a los huesos y provoca un tipo de artritis. No toda la artritis es por enojo o por el coraje, pero es un tipo de artritis que se da por esta situación. Así, los demonios aprovechan cualquier huequito, por pequeñito que sea, cualquier situación en donde ellos puedan actuar. En la moralidad, entendemos las presiones, la vivencia en el hogar, trabajo, amistades, y le aumentamos por ahí influencias mundo, películas, en muchas cosas que provocan más sufrimiento, presión, depresión, obsesión, aprensión que diversión. Y de una manera son puertas, repito, que se van abriendo. Haciendo un resumen rápido, los demonios entonces atacan a los cristianos o creyentes en algunas influencias, no todas, en algunas emociones, no todas, en algunos sentimientos, pensamientos, no todos, en algunas prácticas de la carne, prácticas de pecado que provocan tipo de enfermedades, más que nada, ¿verdad? Por el aspecto carne, mundo, influencias, afecta el alma. Por ejemplo, bíblicamente hablando, cuando María y Aarón murmuran en contra de Moisés, Moisés el siervo, y ellos siendo hermanos, pero también estando en un nivel espiritual muy carnal, murmuran en contra de él, y a Miriam o María le da lepra. La lepra no duele, no da comezón como la sarna, como en el caso de Job, pero la carne se pudre, se empieza a caer. Ahora es curable, pero en ese tiempo no era curable. Y esa manifestación de la sarna por murmurar en contra de un siervo, entendemos el nivel de Moisés. Hoy en día la murmuración provoca lepra espiritual, no en la carne, pero sí en el alma. Y en el alma hay putrefacción, un olor feo y una lepra que al alma está provocando una situación semejante a la lepra de la carne. Así hay varios ejemplos en la Escritura que iremos mencionando o comentando, ¿sí? Entonces, hay que recordar que nuestro mismo Señor Yahshua fue tentado por el diablo cuando Él va a iniciar su ministerio y estaba en ayuno y en oración 40 días. Sabemos la historia, que se atreve a tentarlo. Imagínense a nosotros si no se va a atrever. Ni siquiera tenemos un puntito así en comparación con el Señor, ¿verdad? Y si se atrevió,
es obvio que nosotros debemos de cuidar todo esto que estamos comentando. De ahí que es bien importante, antes de pasar a otros puntos en cómo ataca también, que entendamos qué somos, cómo estamos creados, porque repito, esto es bien importante y es básico. Hemos sido creados con cuerpo, alma y espíritu. En el cuerpo tenemos los 5 sentidos: vista, oído, olfato, gusto y las manos, tacto. La Biblia le llama ventanas del alma. Son ventanas, son puertas, son conductos, son caminos, pasillos para llegar al alma. En el alma están los sentimientos, las emociones y la voluntad. Y en el espíritu humano está la conciencia, está la fe y está la unidad con el Espíritu Santo, llamado comunión, compañerismo, sellados, ¿verdad?, con el Espíritu Santo. Vamos por partes para entender. El alma, entonces, el cuerpo, los 5 sentidos también se mueven espiritualmente. Dice la palabra que los ojos son ventanas del alma, del espíritu, los ojos. ¿Qué es lo que vemos? Todo lo que vemos entra al alma. Y más, hablando de lo espiritual, ojos, ventanas del alma, del espíritu. Por eso la Biblia dice: fija tus ojos en Yahshua, autor y consumador de la fe. Dice que miremos las cosas de arriba y no las de abajo, porque por medio de la vista, obvio que entra la contaminación. Cuando Pedro le dice al enfermo que estaba mal de las piernas a la puerta del templo llamado La Hermosa, narrado en el libro de los Hechos, y este hombre, siempre pidiendo limosna, le dice: no tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo te doy, y se queda mirándole a los ojos. Le está hablando directamente al alma de la persona. Levántate y anda. Alma mueve al cuerpo, dice que se le enderezan las piernas, deja de pedir limosna, entra al templo. Eso significa rico espiritualmente, sanado. Y dicen que empezó a brincar, a saltar y a alabar a Dios. Este tipo de sanidad física empieza por el alma. La persona estaba atada en el alma, incrédulo, estando en la puerta y la cruza y está la presencia del Eterno y no podía. Este es otro punto, que hay bloqueos en las personas. Entonces, los ojos, los oídos, la palabra dice que la fe viene por el oír, y el oír de la revelación de Dios por medio de su palabra. Pero nuestros oídos escuchan de todo. Es más, la ciencia dice que es el último órgano en que deja de funcionar. Aunque la persona ya esté muerta, obvio ya no escucha, los oídos todavía tienen un tiempo de vigencia en función. Pero estando vivos, escuchamos oídos, pero los oídos no están conectados con una mente espiritual. Por eso oímos y no se nos queda, solamente entra. Dicen por ahí una anécdota, ¿no?, que a las mujeres todo le entra por acá y le sale por acá, y al hombre todo le entra por acá y le sale por acá. O sea, si a los dos ha de ser lo mismo. Pero cuando entra por los oídos y está conectado con una mente espiritual, entendimiento, comprensión, fe, deseo de recibir, hace su efecto espiritualmente. Recordemos que los demonios, por medio de lo que se ve, el deseo de atracción hombre o mujer sexualmente,
muchas formas, influencias comerciales, libros, figuras, vista, oídos, por lo que escuchamos. Dicen por ahí que para cada chismoso se necesita un orejón. ¿Quién falla más? ¿El que escucha o el que está hablando? Creo que los dos. Hay una enseñanza que dice que hay que probar a la persona con las 3 rejas. Si alguien viene y nos empieza a decir algo, hay que decirle, mira, aquí hay una reja que tienes que pasar. Primero, lo que me vas a contar, ¿te lo dijo Dios? ¿Te lo reveló Dios? ¿O es tuyo? Segundo, lo que me vas a contar, ¿te edifica a ti? ¿Te sirve para tu vida espiritual? ¿Te va a hacer mejor como creyente? ¿Vas a estar mejor con el Eterno lo que me vas a contar? Y si pasa la segunda reja, falta la tercera. ¿Me va a edificar a mí? ¿Me va a servir de algo? Porque si es chisme, crítica, murmuración, condenación, señalamiento, juzgar, todo eso dice la Escritura que no se debe hacer, porque vas a ser juzgado, criticado, señalado y condenado. La ley de la Escritura lo dice. Es mejor, como dicen por ahí, calladitos y en silencio, ¿verdad? Entonces, en este sentido, los oídos espirituales, la fe viene por el oír. Vamos a escuchar bondades, todo eso. El olfato se refiere a el saber discernir lo que respiramos. En la nariz es el olfato del discernimiento, de saber discernir si el lugar donde estamos, a donde vamos, con las personas que convivimos, si es carne, si es del mundo, si es de los demonios, o si es el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, o sea, de Dios. El discernimiento, ¿verdad? Es por lo que vamos nosotros respirando. La palabra hebrea neshama significa alma, y con nishama significa respiración. De ahí que tenemos que aprender a respirar espiritualmente nishama, con neshama, con el alma, y saber discernir. ¿En qué ambientes estamos? ¿En qué ambientes convivimos? Porque hay viene una palabrita que se llama contaminación. Se contamina el alma por lo que vemos, por lo que oímos, el ambiente en el cual convivimos, porque ahí entregamos emociones, sentimientos, voluntad, que es áreas del alma. El cuarto sentido, por así llamarle, es el gusto, el hablar. Con qué gusto hablamos bendiciones y con qué coraje, enojo, maldiciones, corajes, groserías. Yo voy a decir algo muy, muy fuerte y con todo respeto, y no lo hago, obvio, en el sentido ofensivo, pero en el diccionario del diablo, un libro, dice que la palabra cabrón significa macho, cabrío, máxima figura de Satanás. La palabra chinga viene del demonio chingón, que viene a afectar a la persona, a provocar un coraje y un odio extremo cuando reciben este nombre. Las groserías son nombres de demonios, y cuando se menciona el nombre de un demonio en ofensiva es para maldecir. La palabra pendejo se refiere a la parte sexual, vaginal, vellos, todo eso del hombre, que se refiere a partes tontas, mal usadas. Con todo respeto, cuesta trabajo, pero cuántas personas y con cuántas groserías, y todas son nombres de demonios, sueltan por medio de la boca. La Escritura dice que no podemos bendecir y maldecir con la misma boca. Ya el hecho de decir idiota, baboso, tarado, imbécil, loco, bruto, con una intención así, ya lleva una connotación de odio, de rencor. Y ahora con nombres de demonios,
Caray, por eso la Biblia dice que no hablemos con maledicencias, maldiciones. Y finalmente las manos, 5 sentidos, sirven para invocar al Eterno, para agradecer, para adorar, para alabarle, ¿verdad? Sirve para abrazar a la persona, orarle, bendecirle con amor, pero también sirven para golpear, para movimientos obscenos, para fornicación, masturbación, todo lo relacionado inadecuadamente con el sexo. Y los 5 sentidos, en este aspecto, tienen su connotación carne, tierra, demonios, y tiene su connotación espiritual, como lo hemos estado mencionando. Levantar manos santas es lo máximo, sin ira ni contienda, ¿verdad? Entonces los 5 sentidos mueven al cuerpo y son ventanas que se abren. De esta manera, si se usan equivocadamente, afectar y contaminar el alma. Los demonios van a llegar primeramente por la carne, cuerpo, 5 sentidos, para afectar alma, así, alma, emociones, sentimientos, voluntad, y luego el espíritu humano. El Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, empieza por el espíritu humano. Luego toca emociones, sentimientos, voluntad, y se controla la carne. Desde aquí viene el mando interior. Por eso es que cuando recibimos al Señor Yahshua en nuestro corazón, en nuestra vida, es en el espíritu, donde está la fe, la conciencia y la unidad permanente, llámele comunión, conexión, relación del espíritu humano con el Espíritu Santo. Weizmanni, un teólogo oriental, decía que ya no debemos decir espíritu humano y Ruach HaKodesh y Espíritu Santo, que hemos de mencionar el espíritu del hombre como uno solo, porque debe estar bien fundido, sellado con el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, y nuestro espíritu humano como que ya no se ve, ¿verdad? Sino solamente se ve la preeminencia y el control del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces los demonios empiezan por lo más débil, la carne, 5 sentidos, obvio, contacto con lo físico, lo material, como hemos visto, influencias del mundo. La Escritura dice que el diablo es el príncipe del mundo, y él usa todo lo posible, ya sabe de qué, para entonces contaminar el alma. En las emociones, ¿de qué tipo tenemos? ¿Cuidamos nuestras emociones o nos emocionamos todavía con cosas que no? Sentimientos. Sentimientos de amor, de rencor, sentimientos de rechazo, sentimientos de misericordia, una palabra fuerte de perdón. Dentro de las congregaciones hay un principado de lengua, y no me diga que no, hay un principado de rencor y de no perdón, cuando el ministerio de nuestro Señor Yahshua es exactamente perdón, amor. Entonces, en el alma puede haber ciertos sentimientos. Conocimos el caso de una señorita que tenía 22 años, tenía como 3 aquí en la congregación, y en un culto cayó endemoniada. Ya después se le ministró, se manifiesta el demonio y dice: me llamo odio. He estado aquí desde los 5 años, porque cuando era niña ella veía cómo su papá golpeaba a la mamá, y de los 5 a los 22 años generó un odio en contra del papá, pero a la vez amaba a toda la gente. Eso se llama una atadura en un área del alma, en los sentimientos, y en un área de los sentimientos, no en todo el alma ni en todos los sentimientos. Así es como actúan los demonios. Por eso pueden actuar en algún área de la vista, mucha televisión, o en algún área de la vista, mucho hombre, mucha mujer, estar viendo libros, pornografía, en algún área de los oídos, que le gusta estar escuchando chismes. Esos son espíritus del ministerio de la comunicación del diablo. Estar escuchando lo negativo, problemas, se enganchan. Y así también, repito,
No es en todo lo que se oye, lo que se ve, se habla, se respira, se toca. Sería una posesión en el cuerpo, sería una posesión en el alma, sería una posesión en ciertas áreas del espíritu. De ahí que debemos entender que es en ciertas áreas, por ciertas experiencias, y ahí se quedan en ese puntito, pero no controlando todo, sino sí sería una posesión. Entonces atacan en los sentimientos, atacan en las emociones, sentimientos, repito, de rechazo, y ahí el demonio, ¿verdad?, tiene una puertecita y pone una atadura, pone un bloqueo. Pensamientos, vaya, por eso el Señor dice: tus pensamientos no son mis pensamientos, y eso obvio no lleva al camino que es el de Él tampoco. O también el pensamiento, si usted lee la Escritura y pensamientos, léalo en voz alta, audible, para que se escuche usted mismo. Si está orando en silencio, le llegan pensamientos, ore en voz alta para que escuche su voz y domine el pensamiento. Si se levanta con una canción de aquellas de esas del pasado que se escuchaba hace mucho tiempo, entonces entone alabanzas en voz alta para escucharse a sí mismo. El pensamiento de esto puede existir una obsesión por el sexo, dinero, fama, gloria, y esa obsesión está ahí. Bueno, vamos a tomar la palabra, a leer, a buscar en la Biblia, en la concordancia, ¿sí?, textos que hablan de la mente, leer de la Escritura cómo el Señor sanaba, meterse pensamientos. Hay ya grabaciones de la palabra que usted puede estar escuchando toda la noche. La deja encendida, su aparatito, y lo más que puede estar escuchando palabra. Eso es lo que va a vencer los pensamientos que usted no puede derrotar. Entonces, los demonios actúan en algunas áreas de las emociones, sentimientos y pensamientos, como en algunas áreas de los 5 sentidos. En algún caso pueden ser todos, y hay que tener cuidado. Y en el espíritu humano está la conciencia. Dice aquí en Romanos 9:1, verdad digo en Yeshua, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. El prefijo en significa dentro de, sería, y mi conciencia me da testimonio dentro del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, no salirnos de su presencia. La conciencia nos lleva a un entendimiento y comprensión. Somos conscientes, sabemos lo que hacemos. Si yo veo a un joven con una chamarra azul y me gusta, digo: ah, qué bonita chamarra azul. Mi consciente me gusta, me doy cuenta, valoro. Pero el inconsciente recibe todo. Puedo ver a la misma persona, pero no me gustó la chamarra, y nomás lo veo y pasó, pero se queda grabado en mi inconsciente o subconsciente. De repente pasó un año y sueño con una persona con chamarra azul, y dije: pues yo ni lo conozco, pero se quedó en el inconsciente o subconsciente, porque ahí se registra todo. Por eso, entre más convivamos en el ambiente familiar, el altar familiar, la Escritura, en el ambiente entre creyentes, con los no creyentes, hay que hablarles del Señor, tener misericordia, ayudarles, pero no convivir más de lo normal, porque entonces en nuestro subconsciente, quién sabe qué se pueda meter. Igual películas de X tipo y todo eso, ¿no? Ahora, lo que vemos en la calle, personas, pues es inevitable, pero cuando el consciente está en el Espíritu Santo, subconsciente se va a ir borrando. Y vamos a recordar en el inconsciente o subconsciente, y vamos
a recibir en el subconsciente revelaciones ocultas que pasan al consciente cuando estamos creciendo de una forma espiritual por nuestra entrega a Ruach HaKodesh. Viene la fe humana, logramos muchas cosas, capacidad, talentos, dones, esfuerzos, sacrificio. Pero hay una fe que es espiritual, fe, don del Espíritu Santo, dice la Escritura, es la gracia que no merecemos y por fe debemos actuar, vivir, el justo por la fe vivirá. Entonces la fe se va a activar, ya dijimos, por el oír la palabra, por el leerla, por estar en la obra del Señor, creer. En el griego fe viene en un sentido de creer. En el hebreo fe viene de sentir. Sentir para creer o creer para sentir. Hay que unir las dos. Y hay que generar una conciencia. Va acompañada de una palabrita, intención. ¿Con qué intención venimos a la congregación? ¿Con qué intención abro yo la escritura? Nada más para abrirla a ver qué sale, a ver qué me dice el Eterno. No, mi intención es que me va a hablar el Eterno. Mi intención es que me va a revelar, me va a enseñar. El Espíritu Santo es quien revela, lo dice la Escritura. Ahora, con todo respeto, entonces, mi conciencia, mi fe, yo la abro y puedo decir, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kitshanu b'mitzvotav v'tzivanu la'asot b'divrei deber emet. ¿Qué dije? Bendito eres tú, Señor nuestro Dios, Rey del universo, que me santificas con tus mandamientos de aquí, ¿verdad? Y me han mandado estar ocupados en la enseñanza de la palabra de verdad, porque nos la has otorgado. O hagas oración a su manera. Padre, antes de abrirla yo te pido, me guíes, me enseñes, perdóname porque voy a recibir tu palabra. La abre con la concordancia, o si ya tiene un plan desde Génesis, un salmo y un capítulo del Nuevo Testamento diario, y empieza a leer con su cuadernito para que anote. Pero decíamos la palabra Neshama, alma, y Neshama, respiración, y puede respirarla. Respiro la palabra porque creo que es revelación del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh. A lo mejor no están de acuerdo, perdónenme, cierro, perdónenme, puedo opinar lo que sea, pero si respiramos con el alma la revelación del Espíritu, creo, y en medio de la oración que estamos pidiendo perdón y que buscamos revelación y la vemos con el respeto adecuado, no dejándola donde caiga, no leyéndola en el baño mientras se evacúa, esa es impureza, no leyéndola con gritos, sí, tú mira, no usándola para pelear, no usándola para predicar y condenar. Pecadores, ¿ustedes cómo están? Se van al infierno, como no diezman, están perdidos. No, esa es la palabra, la condenación es otra cosa, ¿no? Pero se usa de una manera equivocada, o la azotan, y creo que hay que respetarla. No es un cuentito, no es una novela, no son palabras ahí al aventón, no es una historia de amor, no es esto mundana, carnal, humana, no, es la palabra. Entonces, ¿sabe qué? Que estoy hablando de conciencia. Y cuando la leemos con esta conciencia, la palabra es la espada del Espíritu que nos traspasa y nos llena. Eso dice la Escritura, es un arma tremenda. Se queda en nuestra mente, corazón, alma, en este sentido. Entonces, en este aspecto, repito, es la fe, la conciencia. Y en el espíritu humano, aparte de la fe y la conciencia, está la unidad, o lo que llaman la comunión del griego, que es compañerismo, que significa estar relacionado, conectado, ¿sí? Con el Espíritu Santo. Por eso cuando Yeshua HaMashiach, nuestro Señor, entra en nuestras vidas, entra al alma, al espíritu humano, para generar la fe adecuada en una conciencia,
activar una intención. ¿Con qué intención vengo al templo? A criticar, a ver, enojarme, la pared está sucia, la silla está rota. Creo que no. Mi intención es venir a la presencia del Eterno. Y eso provoca una conciencia. Un me doy cuenta, un valoro, un voy a recibir, una fe. Hay algo para mi vida. Y el espíritu humano ya está controlado por el Espíritu Santo. Cuando entra una emoción o sentimiento, pensamiento no adecuado, el espíritu humano ya tiene también una relación a nivel alma y la tiene a nivel cuerpo, en nuestros 5 sentidos y en nuestra carne. Pero los demonios empiezan por la carne. Aumentándole, hay 3 niveles que tenemos en el alma. El nivel Nefesh, que significa lo más bajo, lo más vil. Cuando leemos en Santiago, habla de una sabiduría, obvio, sabiduría bonita, a fe también, a la manera de hablar y de todo. Y dice algo muy, muy, muy fuerte, pero si tenéis, en Santiago 3:14, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Yo soy de la verdad y digo la verdad y predico la verdad, pero con celos de amargura, con pleitos, con tensión en mi corazón, celos amargos, y todavía estoy diciendo que tengo la verdad. Dice, es una mentira, así lo dice. No mintas, porque en tu corazón hay celos, hay enojo y hay contención permanente. Esto es Nefesh, lo más bajo. Nefesh significa nivel más bajo, lo más bajo. Son personas que donde hay celos y contención hay perturbación, obra perversa. Luego viene fuertísimo, porque dice en el 15, esta sabiduría no desciende de lo alto, es terrenal, animal y diabólica. Es lo que dice 1 Corintios 2:14, el hombre natural no entiende las cosas del Eterno. Este es el nivel Nefesh. Tristemente hay mucho Nefesh en congregaciones. Gracias a Dios que no es en todo en general, ni en todas las personas, ni en todas las áreas, ¿no? Pero este es un nivel. El otro nivel es Ruach, que significa presencia del Espíritu Santo. 1 Corintios 3 habla del creyente carnal en este sentido. Este es el nivel, sí, se tiene al Espíritu Santo, se canta, se ora y todo, pero también todavía hay mucha inmadurez en el creyente, ¿verdad? En la persona. Y dice así, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu del Eterno, de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Decíamos Nefesh. Ruach, de manera que yo, hermanos, no les puedo hablar como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Yeshua. O sea, que tiene el Espíritu Santo y que tiene todavía mucha carnalidad. Y el tercer nivel se llama Neshama, que significa una mente espiritual. Y lo dice aquí en 2:15 de 1 Corintios. En cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas porque las juzga espiritualmente. Y él no va a ser juzgado desde el punto de vista carne. No va a ser válido, no le va a afectar. Son 3 niveles, Nefesh, lo más bajo. Ruach ya tiene del Espíritu Santo, pero tiene mucha carne, mucho mundo. Y Neshama. Neshama es como Romanos capítulo 12, 1 y 2, dice que es necesario que tengamos una renovación en el espíritu de nuestra mente, ¿verdad? Para poder nosotros tener un mejor entendimiento. Dice así, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo agradable al Eterno. Y el 2
dice, no nos conformemos a este siglo, a este mundo, sino hemos de tener una transformación por medio de la transformación de nuestro entendimiento. Y Efesios 4:23 dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ahí está. Usted sabe que el cerebro manda esto, movimiento ya lo manda el cerebro. Hablo porque ya lo manda el cerebro. Entonces la mejor manera de estar bajo la guía del Ruach HaKodesh es una mente espiritual. Un cerebro espiritual, los pensamientos van a ser vencidos, van a ser derrotados. Intentamos algo, ¿verdad? Esto que estamos compartiendo nos ayuda muchísimo para cuidar espíritu, alma, cuerpo, mente y no dar entrada, cerrar lo que tengamos que cerrar en este sentido. Un puntito aclaratorio: los creyentes, los cristianos, necesitamos liberación, que es el pan de los hijos. Lo vamos a ver más adelante. Los no creyentes necesitan conversión y liberación, y el creyente necesita liberación y sanidad del alma. Liberación de, no todo es demonios, obvio, pero hay que ser libres de cualquier cosa. Y en los supuestos creyentes o cristianos endemoniados, ahí sí se necesita de todo. No es posible estar con el Espíritu Santo y estar por ahí con ciertas ataduras malignas. Espero que todo esto nos esté ayudando. Terminando esta parte, podemos decir, la clave es que nuestro espíritu humano esté ahí con el Espíritu Santo bien selladitos, ¿verdad? De la mano. Un ejemplo que me gusta mucho dar es como el aparato o el foco, que en el aparato lleva una clavija que se conecta a donde viene una fuente de energía, de corriente, y pasa el cable y luego pasa el aparato. Está conectado, el cable tiene esa presencia de corriente, y ¿qué hay que hacer? Prenderlo. El prenderlo significa activar. Así en nuestras vidas nosotros hemos de estar conectados en esta unidad, enchufados, ¿verdad?, de la fuente, la presencia del Ruach HaKodesh. El cable, nuestra vida, está ahí, una presencia permanente. En cualquier momento la activamos, como prender el aparato. ¿Cuándo se activa? Pues cuando oramos, ejercemos fe, predicamos, enseñamos, actuamos con amor. Cualquier área o cualquier fruto del Espíritu o área del Espíritu es uno solo en sus diferentes enseñanzas de vivencia, y ahí es donde debemos estar activados, ¿sí? De otra manera nos puede estar ganando por ahí, ganando o tratando de controlar muchas situaciones. Resumen, debemos estar conscientes con qué intención vivimos las cosas del Eterno. No caer en nefeis, ruach, ser más del espíritu, no tanta inclinación al mal, sino inclinados al bien, no el hombre natural ni a medias tintas, sino el creyente espiritual, un neshama. Estar activados, cuidar nuestro cuerpo, alma, sentimientos, pensamientos, porque es la manera en que atacan los demonios. Cuando ya conocemos lo que somos como alma y qué hay, cuerpo, espíritu y mente, créame que vamos a dar un paso bien adelante. Tal vez no necesite ni oración, simplemente meternos, cuidar todo esto y el pedir perdón, el renunciar y va a ver que la liberación va a llegar a nuestras vidas. Seguiremos más adelante con la postura 4 de demonios en los cristianos o los creyentes. El Eterno les bendice. Shalom, paz.